es una grabación que siempre hacemos en aras de que tengamos unas memorias de estos espacios que tenemos, o algunas personas también nos lo solicitan después para que los podamos compartir. Entonces, ahí les va a aparecer el avisito, esperamos que no tengan problemas y que hoy podamos disfrutar bastante. Ya tenemos 36 participantes, qué rico, por acá está el profe Carlos. Qué alegría verte por acá con el grupo, y bueno, vamos a esperar otros minutitos para ver que esté nuestro profe y él pueda conversar largo y tendido con nuestra invitada, María Jaramillo, psicóloga y que también trabaja en un colegio con estos temas. Entonces esperemos otro momentico, María, para darte... Educación sexual. Hola Alejandra. Alejandra tiene por ahí prendidito su micrófono. De educación sexual. Vamos a ver si será el tema central el día de hoy o tendremos este espacio para debatir sobre el género y la sexualidad. Vemos por acá la pantallita. Hola, María Isabel, buenos días. Hola. Hola, profesora María, bienvenidos. Un saludo por aquí. Yo estoy acá en el salón, a ver si intento hacer... No veo, aquí. Los saludos, ¿cómo están? Bueno, les extendemos también nuestro saludo desde nuestro curso de CREDTANS 2 también, que vamos a estar acompañándolos. Entonces, el día de hoy, muy contentos y agradeciendo mucho la invitación del día de hoy. Esperemos que pues, sea muy provechoso. Claro que sí, profe Carlos, qué rico, y que también el grupo tenga toda la confianza para interactuar el día de hoy en el marco de la clase de Create, y que está en este espacio que siempre creamos y pensamos para nuestros estudiantes. Bueno, María, te preguntamos, cuéntanos un poquito de ti mientras iniciamos este espacio. Claro que sí. Bueno, primero, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Qué rico estar aquí. Estoy muy nerviosa. Necesito que lo sepan, porque eso me ayuda también como a liberarme de la emoción y como tal vez que me fluya un poquito más. Bueno, yo tengo 26 años, trabajo en un colegio, trabajo en el Liceo Juan Ramón Jiménez desde hace 3 años. Y bueno, les voy a contar, voy a empezar un poquito contándoles por qué hago lo que hago. Bueno, yo soy psicóloga de la Javeriana y siempre me ha interesado mucho la psicología social, los temas de género, porque durante toda mi vida siento que he sido como diferente, como una mujer, una chica que nunca terminó de encajar en lo que se supone que debería ser una mujer. Desde muy chiquita me gustaba como jugar, embarrarme, saltar, ser intrépida, que digamos no eran como las cualidades tan deseables para una niña. Y bueno, así a lo largo de la vida, como siempre me han llamado mucho como los temas de sexualidad, de pareja, entender por qué somos como somos. Cuando empecé a estudiar psicología, curiosamente dije en la entrevista, todavía me acuerdo, que dije que quería estudiar psicología porque me parecía que era como tal vez la disciplina en la cual más se podía comprender al ser humano desde lo biológico, lo sociocultural y lo psicológico, que nos hace igual individuos como particulares, aunque crezcamos en la misma familia, en la misma cultura. Y bueno, curiosamente terminé en sexualidad, inesperado para mí. Que siento que es como el campo de la psicología en donde más se puede ver como la conjunción como de estos tres factores. Y bueno, ¿qué más les cuento? Después de graduarme no quería estudiar más porque estaba cansada de todo, llevaba muchos años estudiando y decidí irme a mochilear, que también fue como un evento muy importante en mi vida y para mis decisiones, porque fue la primera vez que tomé una decisión como por y para mí misma. Y eso no lo solemos hacer tanto las mujeres. Siempre pensamos más como en qué pensará mi familia, en si me necesitan, en por qué no me desempeño, bueno, en tantas cosas. Y pues estuve viajando sola durante 9 meses, entonces esto también fue muy retador porque pues mochilear en Latinoamérica como mujer, digamos que tiene sus retos importantes.
Y bueno, llegué a Colombia y dije como, bueno, no me quiero quedar mirando para el techo, entonces volví al colegio del cual me gradué y dije como, bueno, no, pues aquí hay un hueco muy grande de educación sexual y yo necesito que, o sea, como que la idea del proyecto es un poco decir todas las cosas que yo necesité que me dijeran en su momento y que me hicieron tanta falta para la vida. Y bueno, no, pues aquí, nerviosa, pero bien. Qué rico, María. Eso también es el espacio de confianza que queremos que hoy todos y todas tengan. Y qué rico que tú lo pongas en la palabra y que también sientas este espacio para compartir lo que tienes hoy planeado con esta aula de las ideas. Así que te doy paso para que compartas cómo has considerado en este espacio. Les recordamos a todos y a todas que si no tienen el chat habilitado por diferentes situaciones, pueden ser porque o no se inscribieron de la manera habitual que hacemos en el aula de las ideas e inician como miembros, pues que también tengan claro que tenemos los profes que van a estar escalando las preguntas para decírselas a María. Quienes tienen habilitado el chat perfectamente lo pueden hacer por allí. Y además recuerden que tenemos el micrófono para hacerlo, así que es una manera muy bella de ingresar a compartir con María a partir de la palabra respetuosa, adecuada, levantamos la manito para que ella tenga la posibilidad de observarles y yo también irle diciendo, porque ella de pronto no tiene esa mirada desde el rol que se le ha dado en Teams. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros acuerdos para que podamos disfrutar el día de hoy. Bienvenida, María, de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Les tenía una pequeña presentación. Acá estás. Como para que se puedan ir guiando. Bueno. Bueno, no, pues nuevamente como agradecerles como el espacio y qué bueno pues poder estar acá. ¿Me están viendo y me están escuchando? ¿Sí? Sí. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces, bueno, como les estaba contando, pues creo que ya la parte de quién soy, creo que está como saldada en todo lo que les quería contar. Bueno, este proyecto nace, como les estaba diciendo, porque a lo largo de mi vida sentí que no encajaba como hombre, como mujer, y sin embargo vivía esto como de una forma muy individual, como todos estos deberes seres, de lo que se supone que era ser una niña, de los temas que podía hablar, que no podía hablar, de cómo me tenía que comportar, y además siempre pensando mucho en la sexualidad solamente como el sexo. Y digamos que, bueno, después de transitar todos estos años como por la vida y por la academia, que, bueno, necesito decir una cosa muy importante y es que yo no soy la persona como más academicista con la cual se pueden encontrar, entonces yo hablo un poquito como a lo maldita sea, entonces me perdonarán si en algún momento se me sale como alguna cosa como coloquial, porque siento que la teoría no tiene ningún sentido si no la puedo ver reflejada como en mi propia práctica. Bien, apagué, no, ya. Entonces, por eso como hablo un poquito así como me nace desde mi ser y porque también quiero como apropiarme de mis espacios y poder ser realmente quien yo soy, que es un poco... Para empezar, como también quisiera decirles que bueno, la sexualidad es mucho más que sexo. Tanto es así que este encuentro, como así sea virtual y así no les pueda ver, ya es en sí un encuentro sexual. ¿Por qué? Porque yo aquí y ustedes pues allá, cada quien en su casa, nos estamos jugando en todo momento nuestro género, nuestra orientación sexual, nuestro sexo, en la forma en la que nos expresamos, cómo nos vestimos, de qué hablamos, con qué tono hablamos. Todas estas son expresiones de la sexualidad, solamente que siempre nos han vendido la idea de que la sexualidad es solamente sexo, como follar, tirar, como le quieran decir. Esta es una idea supremamente reduccionista que además hace que vivamos con mucha vergüenza al momento de hablar de estas cosas y que termine siendo un tema muy tabú, que no podamos hablar con todo el mundo.
y que finalmente igual hace siempre parte de la vida. Como les digo, esto es un encuentro sexual ya de por sí. Cuando ustedes se encuentran con sus amigos, sus amigas, es un encuentro sexual, con sus familias, bueno, mejor dicho. Bien. Por otro lado, pues hablar de educación sexual es muy importante en Colombia. Digamos que las estadísticas de por sí, hay una encuesta, que es la encuesta del DANE, sobre factores de riesgo y, bueno, aspectos de la niñez, como de los niños, niñas y adolescentes, en diferentes temas, y la última encuesta es del 2016 y hasta el día de hoy no se ha actualizado. ¿Esto qué significa? Que pues tenemos un déficit de información supremamente grande de cómo estamos en temas de educación sexual a nivel del país. Pero por otro lado, la educación sexual siempre se ha centrado mucho en ser muy coercitiva y como muy preventiva en el mal sentido. Es decir, hablar o de enfermedades de transmisión sexual y mostrar unas imágenes horrorosas como no tengas sexo, esto te va a pasar o te vas a embarazar. O si algo, por mucho que fue la educación sexual que yo recibí en mi colegio, me enseñaron a poner por allá un condón y ni siquiera lo aprendí a poner, sino que vi al profesor como pon una zanahoria, un pepino, que pues después me vine a dar cuenta que pues un pene no es una zanahoria ni un pepino, sino que bueno, es una cosa bien distinta, con texturas y otras cosas. Y la misma idea de pensarlo como pues un pepino hace que pues, tengamos ideas un poco erróneas realmente de cómo son las cosas y pues de no tener realmente la práctica como para pues saber bien en la hora 10 como qué es lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, también es muy importante pensar que, bueno, uno, la educación sexual debe ser para el placer, como para la vida, para poder disfrutarnos como en soledad, cada uno consigo mismo, consigo misma, para tener encuentros cuidadosos, comunicativos con las otras personas que nos permitan como disfrutar en todos los sentidos de la palabra. Y también pensar que si no entendemos que también hay muchos mandatos como de la sociedad detrás, que van sobre todo sobre el ser hombre y el ser mujer, lo que deberíamos ser, pues no, eso digamos que nos limita también nuestra misma comprensión de la sexualidad. Y es que, como les digo, la sexualidad no la estamos jugando en todo momento y también para eso hay que entonces trabajar otros temas que son igual de importantes como saber poner límites, respetar los límites, conocerme y saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito en este momento, cómo puedo conectarme con mi placer, porque particularmente, por ejemplo, las mujeres, pues es un tema del cual no se habla, como digamos que la moneda, o sea, nos han vendido un poco una idea de que las mujeres damos amor a cambio de que los hombres, pues, no, nosotras damos sexo a cambio de que los hombres nos den amor. Y entonces, al parecer, las mujeres solamente podemos amar y los hombres solamente, pues, como coloquialmente dicen, piensan con el pipí. Y esto nos limita profundamente porque, pues, tanto hombres como mujeres, pues, nos conectamos con el amor, pero pues también nos conectamos con nuestro deseo sexual. Bien. Para seguir, creo que es muy importante distinguir entre estos conceptos que muy comúnmente y solamente porque hasta ahora como el mundo se está dando cuenta de lo importante de estas significaciones, pues tenemos que entender cuál es la diferencia entre todas estas y es entender que el sexo, el género, la orientación sexual, la actividad sexual y la sexualidad son 5 cosas totalmente distintas. Para empezar, sexualidad. Sexualidad, como les dije, hace parte de nuestra identidad, es la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con otras personas, con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con nuestro deseo sexual, pero también con la capacidad que tenemos para comunicarlo. Y pues sí, básicamente es como una área muy importante de nuestra identidad y como de nuestra construcción como seres humanos. Por otro lado, tenemos el sexo, que el sexo entendido en esta manera son todas las características biológicas que se definen por ser XX o XY o en algunos casos ser personas intersexuales. Y digamos que son estas configuraciones cromosomáticas las que pues determinan procesos hormonales, fisiológicos,
neuronales, anatómicos, que es tan sencillo de entenderlo como que, por ejemplo, a mí no me puede dar cáncer de próstata porque pues, en mi cuerpo no existe una próstata. ¿Sí? Y bueno, el sexo, al ser todas las características biológicas, lo que sucede es que al momento de nacer nos dan el sexo de asignación según las características de nuestros genitales externos. ¿A qué voy con esto? Entonces, si tenemos pene y testículos, nos van a decir que somos hombres. Si tenemos una vulva, nos van a decir que somos mujeres. Pero están las personas intersexuales, que en el momento de nacer tienen una ambigüedad genital. Tipo, puede ser una vulva, pero con un clítoris muy grande que podría ser del tamaño de un pene. O, por ejemplo, hay casos de penes y testículos, pero que hay un ovario interior. Bueno, el caso es que aquí se da como un tipo de violencia particular frente a las personas intersexuales, porque como sociedad tenemos la necesidad demasiado grande de categorizar y entender las cosas y decir como o eres hombre o eres mujer y pare de contar. Entonces sucede que a veces estas personas sufren de pues, un tipo de violencia muy particular, que es la mutilación genital, para que, pues digamos, correspondan con ser hombre o con ser mujer, pero que en el momento de la adolescencia, de la pubertad, digamos que empiezan a presentar, digamos, una inconformidad o como un no hallarse frente a su propio cuerpo porque sus procesos hormonales, por esta ambigüedad genital y por otros procesos como anatómicos, pues hacen que haya cierta como inconformidad con lo que se está viviendo y sin entenderlo muy bien, porque obviamente es un tema que es muy tabú y a la gente generalmente no le dicen como tú eras intersexual, tú naciste con una ambigüedad genital y nosotros decidimos decir que eras mujer cuando realmente después tú empezaste a sentirte como hombre. Bien, entonces, importante que tengamos claro del sexo y es que determina el sexo de asignación, es decir, que según nuestros genitales nos van a decir que somos hombres o mujeres o personas intersexuales. Por otro lado, dentro de la sexualidad están los procesos socioculturales, que es todo lo que determina el género. Es decir, los valores, actitudes, comportamientos, sentires que una cultura particular, en un momento particular histórico, le atribuye a hombres y mujeres sobre cómo deben ser, cómo deben comportarse. Y esto es aquí es donde la gente se confunde generalmente. ¿Cómo así que sexo? ¿Cómo así que género? ¿Cómo sé distinguir lo uno de lo otro? Bueno, resulta que con base en este sexo de asignación se determina el sexo de crianza. Pero el sexo de crianza ya son todas las cargas culturales pues, que se le atribuyen a esa persona por tener vulva o por tener pene y testículos. Entonces, por ejemplo, tan es así que no sé si tienen alguna persona cercana o han tenido alguna persona cercana que esté embarazada y se sabe el sexo y entonces ya te empiezan a decir como no, va a ser doctor y todo lo que le vamos a comprar es, si es niño, es azulito, carritos, bomberos, policías, todo este tipo de cosas, dinosaurios. En cambio, si sabemos que es niña, entonces todo lo rosadito, moñitas, el bebé, porque el bebé tiene que tener otro bebé, al parecer. Bueno, y ni siquiera ha nacido y ese ser ya le están cargando como un montón de cosas que ni siquiera sabe si realmente se va a sentir como identificado o va a querer como acogerse, digamos, como a esos mandatos culturales. Entonces ahí es donde se cruzan el sexo y el género. Por el sexo de asignación se determina nuestro sexo de crianza y aún más nuestro proceso de socialización sexual. Es decir, con esto me refiero a no solamente los juguetes, el azul y los colores, sino también como, por ejemplo, los niños desde muy chiquitos tienen una gran relación con su pene. Se lo tocan, lo descubren, mejor dicho, como es su amigo, es un buen amigo. En cambio, a nosotras nos dicen como, no te toques, como así que tienes las manos metidas en los calzones, no, eso no, eso es pecado, eso no lo hacen las niñas son puras, las niñas no pueden ser sucias. Entonces, ya desde ahí, nosotras pues crecemos como con una distancia bien importante con nuestra vulva, que pues tal vez la podamos descubrir como en la adolescencia o en una buena cantidad de los casos
tendremos a alguien que nos la presente. Es decir, cuando empezamos a tener encuentros sexuales con otras personas que nos empiezan a explorar y es como, ah, esto existe, ah, ¿por qué se siente tan bien? Porque a mí nadie me dijo que esto pasaba. Bien. Y por otro lado, tenemos la orientación sexual, que es básicamente, bueno, en el género hay dos cosas importantes, la identidad de género y la expresión de género. Entonces, la identidad de género es como yo me siento conmigo misma respecto a mis procesos hormonales, mis procesos biológicos, mis procesos fisiológicos, y frente a esos roles que la sociedad me ha atribuido como por el hecho de haber nacido con una vulva. Entonces, aquí es donde el espectro se abre y tenemos personas cisgénero, como yo, que me dijeron que pues, yo tengo vulva, entonces me dijeron que era mujer, y yo me siento conforme con eso. No me siento conforme con muchos roles que me han atribuido en muchos mandatos, pero digamos que yo me enuncio firmemente como mujer. Están las personas trans que no tienen, digamos, una conformidad con sus procesos hormonales, sus roles de género, bueno, con todo este montón de cosas, pero también están las personas que están en el intermedio, y son todas estas personas que se enuncian como género no binario, género fluido, agénero, que son construcciones que, como recordemos que el género es una construcción sociocultural, pues tenemos la capacidad de construirlo y decir como, hey, no, yo me salgo de este sistema y voy a hacer una como construcción muy auténtica de mi existencia, cogiendo los aspectos que a mí me llamen tanto de lo masculino como de lo femenino, porque pienso que son características humanas y no pues que pertenezcan a un género en particular. Bien, bien, vamos bien, sí, sí. Y por el otro lado está la expresión de género, que es cómo, o sea, con cómo yo me presento al mundo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el vestuario, con el tono de la voz, con los accesorios que utilizo, si me maquillo, si me pinto las uñas, que ahí es donde tenemos el espectro de lo hiperfemenino y lo hipermasculino. Pero, pues hay personas que pues, decidimos hacer construcciones tomando lo que nos gusta de, pues, cada una de estas expresiones y también muy acorde al día. Lo que sucede aquí, digamos que lo problemático, es que muchas veces por tener por ejemplo, si yo soy mujer, me siento mujer, pero tengo una expresión de género masculina, entonces utilizo ropa amplia, tengo el pelo corto, utilizo un tono de voz como más bien grave, soy afirmativa, bueno, me gustan los deportes, soy intelectual, bueno, todo este montón de cosas que atribuimos generalmente a lo masculino, la gente suele pensar entonces que yo soy lesbiana, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Yo puedo tener una expresión de género masculina y ser 100% heterosexual y ser cisgénero, pero pues digamos que en mi construcción identitaria, pues a mí lo que me gusta es lo que se ha categorizado típicamente como masculino, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Y ya finalmente llegamos a la orientación sexual, que es como las personas por las cuales sentimos atracción sexual y atracción erótico y afectiva, porque no es solamente erótico, no es solamente afectivo. Y aquí también tenemos un rango muy amplio de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, que son personas que gustan de la gente en general independientemente de su sexo, y personas asexuales, ¿sí? Que son personas que pueden no sentir atracción erótica por otras personas, pero sí afectiva, pueden sentir atracción erótica, pero no afectiva por otras personas, o pueden no sentir atracción ni erótica ni afectiva pues, por ninguna persona, y es igual de válido en todos sus aspectos. Lo que pasa es que pues, también vivimos en una sociedad pues, heteropatriarcal, sexista, en la que solamente los hombres heterosexuales, blancos, de clase media alta, son los que ponen las normas, son los que nos dicen además cómo tenemos que comportarnos y son el patrón, son la norma de lo que es válido y de lo que es deseable en esta vida, ¿sí? Entonces, todo lo que se salga de eso, es decir, ser mujer, tener una orientación sexual diversa, tener una identidad de género diversa, entre muchas otras cosas, no es deseable y no es tan vivible. Y entonces las personas que encarnamos esas condiciones, pues digamos que tenemos un peso existencial histórico muy distinto. Y finalmente la actividad sexual. La actividad sexual es básicamente pues todo encuentro en el que se manifieste el deseo y el placer. Entonces esto incluye caricias, abrazos,
conversaciones también, besos, porque también nos han vendido mucho la idea de la sexualidad como, ¿cómo decirlo? Como muy centrada en la penetración, que además esto es muy problemático porque entonces solamente pensamos en el sexo heterosexual y pues hay muchas formas de tener sexo. Y no, también, o sea, pensamos que la única forma de sentir placer es en el sexo como coito. Y realmente esta es una idea muy reduccionista porque a través de los besos, de las caricias, de los abrazos, de las conversaciones, de la estimulación genital con otra persona, bueno, de tantas otras expresiones, también podemos encontrar placer, también es descentralizar un poco el placer solamente de la genitalidad, que siempre nos han dicho como solamente en tu vulva y solamente en tu pene vas a encontrar placer, y en realidad a lo largo del cuerpo tenemos un montón de zonas erógenas que por eso tenemos que aprender a descubrir, para después comunicarle a la persona con la que estamos como, hey, no sé, me gusta los besitos en el cuello, en las piernas, no sé, este tipo de cosas. Bien. Bien, ¿por qué problematizar el género? Bueno, se me había olvidado decirles, pero creo que es una cuestión bien importante y también para introducir este tema, y es que yo soy feminista. Soy feminista con mi propio feminismo. Yo no me siento como identificada con alguna corriente en particular. Mi feminismo lo he construido a partir de mis experiencias personales y pues también de lo que he leído y de las cosas con las que resueno. Y ha sido un proceso de deconstrucción, pero también un proceso en el que a veces echo para atrás porque ya no me siento tan cómoda con las cosas que estaba afirmando antes. Y bueno, yo siento que el feminismo es de cada una, como cada una lo vive de una forma muy distinta y es totalmente respetable. ¿Por qué problematizar el género? Entonces, bueno, también doy clases en un colegio y les pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, si, por ejemplo, el feminismo es solamente las mujeres sufrimos por el género o pues tenemos repercusiones por el género, o si el género es un privilegio de clase, es decir, que solamente las personas que tenemos acceso, las mujeres sobre todo, que tenemos acceso como a estudios superiores, podemos entender el género, y generalmente me dicen que sí, yo les digo que no, porque el género es una experiencia que atraviesa la vida de todas las personas. Cuando, incluso en diferentes contextos, cuando hablamos del deber ser de hombres y de mujeres, de que, por ejemplo, una niña, ay, ¿qué está pasando? Voy a dejar de... No sé qué está pasando. Bueno, cuando a una niña le dicen como, tú no puedes jugar eso porque ese juego es muy rudo. Eso puede suceder en cualquier contexto. Pues ahí ya estamos hablando del género. Cuando a un niño le dicen, la típica, no puedes llorar, o no se deje mangonear por las mujeres, o las mujeres están locas, o cuando decimos que todos los hombres son unos perros, que estas son cosas que salen en las conversaciones cotidianas, coloquiales, con pares, con amigos, con amigas, con las familias. Ahí estamos viviendo el género. Entonces el género es una cuestión de todas las personas. Si bien tenemos como personas, como seres humanos, una responsabilidad supremamente grande de cambiar esto, porque tenemos una deuda histórica con las mujeres, porque, pues, por ejemplo, hasta 1954 las mujeres empezamos a votar en Colombia. Y ustedes dirán como, bueno, no, pues eso fue hace rato, eso no fue hace tanto. No, la verdad es que no fue hace tanto. Y no tener participación política, no poder alzar la voz, no poder poner tu propio criterio en juego, es invisibilizar, es no reconocer que nosotras también existimos, que también tenemos capacidades, que también podemos ir más allá de criar y de reproducirnos, sino que podemos postularnos, que podemos preguntar, que podemos cuestionar. Y es que, pues imagínense, o sea, si antes las mujeres estábamos solamente en la casa, pues ese era nuestro único lugar de reconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso, pues también nos hemos quedado muy en la comodidad de la casa, porque, pues eso es lo que nos han dicho que está bien.
En cambio, los hombres pues tienen muchos lugares de reconocimiento, salen con sus amigos, tienen participación política, pueden acceder a grandes puestos, bueno, tantas cosas. Por eso tenemos una deuda histórica con las mujeres, pero también tenemos una deuda histórica como personas de tumbar un sistema que no nos deja ser libres, que nos limita, que nos reduce, que nos naturaliza y que entonces terminamos pensando que todas las mujeres estamos locas y que todos los hombres son unos perros y que todos los hombres piensan con el pipí y que todas las mujeres lo único que estamos buscando en esta vida es enamorarnos. Y en el momento en el que naturalizamos estas cosas, pues no sé ustedes, pero hay cosas con las que yo no me siento identificada y que yo no creo y que yo no he vivido de esa manera. Yo pienso que las mujeres también podemos tener sexo casual y que los hombres también se pueden enamorar, que las relaciones entre las amigas no tienen que ser tóxicas y que tienen que ser súper hipócritas y complicadas, sino que tener amigas es delicioso. El problema de esto es que nos reduce, nos limita. Yo siento que el género es como una camisa de fuerza que tenemos que quitarnos, pero pues es un esfuerzo tanto individual como colectivo. Y va mucho en las conciencias que podemos generar en nuestro día a día de estas generalizaciones que hacemos, de todos los hombres o todas las mujeres son, de los refranes, ¿sí? O de los dichos populares. Bueno, están muchas como pequeñas cosas y ya ahorita les voy a entrar a dar como más ejemplos. Porque definitivamente pues no podemos ser libres y no podemos conectarnos como auténticamente con lo que somos y con lo que son las otras personas. Porque no solamente se trata como de encontrarnos a nosotros y nosotras mismas como en lo que yo quiero ser, como en la persona que yo quiero ser en esta vida y cómo me quiero realizar, sino que también va en cómo yo me relaciono con la otra persona según es hombre o según es mujer. De si, no sé, me acuerdo que una vez me pasó en un taller que un chico estaba así como, era un taller solamente de hombres, y él dijo como estoy muy sensible, como me siento muy triste, me siento como muy conflictuado con lo que me está pasando, y se le quebró la voz y todos, ay, no, pero qué Federico, como tan rosadito, claro, eso, llore, eso. O, por ejemplo, irse de fiesta y el siguiente lunes o después de la fiesta decir como, uy, usted sí vio que Juanita, mejor dicho, se comió media fiesta, no, mucha perra, eso. Eso también no es solamente limitarnos a nosotros y a nosotras mismas, sino también limitar a las otras personas. Y esto genera mucho malestar, como que el género también se ha encargado de ser muy estratégico, como el sistema en general, y es de decirle a la gente que de estos malestares no podemos hablar, que no podemos hablar de estas como inconformidades y estos dolores que, no sé, nos dicen, como nos quedan cuando, no sé, por ejemplo, yo hace un tiempo dejé de depilarme y mi mamá me la tenía casada. Y era como, no, pero es que pareces una jugadora alemana de fútbol. ¿Qué va a pensar tu novio cuando te vea, cuando vayas a hacer cosas con él? Y yo, pues nada, mamá, o sea, si, si él me quiere, pues me tiene que querer también así, porque pues mis pelos hacen parte de mi cuerpo, entonces pues, ajá. Pero durante mucho tiempo dejé de hacerlo, o particularmente cuando me iba a ver con mi mamá, me depilaba para evitarme esos comentarios. Ya ha cambiado. Y ahora es como, no, pues muy chévere estos pelos. Bien, expresiones de género en la vida cotidiana. Como les dije, el género pues está en todas las cosas. Entonces, pues les voy a mencionar como algunos ejemplos que siento que, no sé, como que están ocultos tal vez y que tal vez ustedes también puedan resonar desde ahí. Uno, por ejemplo, es la relación, esta idea, esta creencia que tenemos que las mujeres no podemos ser amigas entre nosotras. Si una realmente se quiere parar como y revolucionar este mundo, nosotras tenemos que acoger a las otras mujeres y tenemos que dejar de verlas como una competencia, porque detrás de esta idea de las mujeres no pueden ser amigas porque
son hipócritas, porque te va a quitar a tu novio, porque ella es más bonita que tú, porque, bueno, no sé, ya la verdad, quiero tanto a mis amigas que no se me ocurre que era todo lo que pensaba, pero me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad pensaba que yo no podía ser amiga de las mujeres, que a mí me gustaba ser amiga de los hombres, porque con los hombres todo era más fácil y las cosas se entendían más y no sé qué. Hasta que me di cuenta que no, que necesito amigas en mi vida, porque mis amigas me respaldan, me entienden, me inspiran profundamente, pero también todo este proceso fue a partir de dejarlas de ver como una competencia y de dejar de ver lo que ella sí tiene y lo que yo no tengo y de por qué ella sí es más y yo no, o de pensar que yo soy más linda que ella. Tuvo que pasar también por eso y de admirarlas como en su diversidad, en las cosas que me inspiran, en escuchar sus historias, además encontrarnos como mujeres que hemos cargado con muchos malestares dentro de nuestra familia, dentro de nuestras relaciones de pareja, dentro de nuestra misma relación con los hombres, con la sexualidad, ya también en términos de, por ejemplo, estarnos juzgando todo el tiempo a nosotras y a las otras por cómo se viste, que si está gorda, que si está flaca, que si se pinta mucho, que si no se maquilla, que si habla muy duro, que si es muy afirmativa, porque entonces las mujeres al parecer no somos afirmativas, sino somos impositivas cuando hablamos así, con toda la propiedad del caso. Tuvo que pasar por eso, realmente, y tuvo que también pasar por comprendernos ahorita, por ejemplo, en este momento, de que cada una tomó caminos muy distintos, pero pues nos queremos con todo el alma. Y por otro lado, por ejemplo, en la relación con los hombres, yo todas estas cosas vienen de la literatura, como de cosas que he investigado, pero también me gusta mucho analizar como mi vida diaria. Y entonces, por ejemplo, veo el parche de los amigos de mi hermano, que entonces, bueno, supuestamente están aliados con el feminismo y no sé qué y todas estas cosas, pero se sientan a hablar de sus problemas y son de lo más pragmático de este mundo. Es como, no, sí, vean, como, es que me puse los cachos y bueno, no, pues me sentí re mal, pero no, pues ya lo solucioné, como, ya estoy bien. Y es como, pana, te pasó algo muy duro y no te das el espacio para sentirlo y para hablarlo. Y no es porque no quieran o no puedan, sino que en ese momento prefieren ser más pragmáticos y más fuertes y como más, yo tengo todo bajo control, que realmente decir como la estoy pasando muy mal. O por otro lado, que también sucede entre los hombres, es tener que estarse afirmando todo el tiempo. Entonces no tocar ciertos temas de conversación que son sensibles, vulnerables, como las emociones, más allá de las viejas, ¿sí? Uno nunca ve a un hombre diciéndole como, bueno, yo ya escucho a mi hermano, pero vayan a terapia. Si les puedo dar un buen consejo, vayan a terapia. Porque en su proceso terapéutico pues se ha encontrado y se ha conectado con sus emociones, pero digamos que uno casi no encuentra a los hombres diciéndose como, me sentí re mal porque, no sé, César no me invitó a jugar fútbol. No, es como, no, bueno, pues usted verá lo que hace, ¿no? Como, todo bien, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tener conversaciones que a veces no son tan profundas y no poder, ustedes nos han dado cuenta cómo son los hombres cuando, bueno, ya no nos podemos abrazar tanto por el COVID, pero en general que se abrazan, si se llegan a abrazar es como, no. 2 palmaditas, contacto de 2 minutos y ya está. En cambio, ustedes han visto cómo nos abrazamos las mujeres o cuando abrazamos a un hombre, eso mejor dicho, el pulpo. ¿No? Desde esas pequeñas cosas están, ¿sí? Y desde ahí también se retroalimentan, como no poder conectar con quienes realmente somos, con quienes realmente son los hombres, con quien realmente es cada persona, sino siempre tener que tener una máscara puesta de autocontrol, de a mí no me pasa nada, de yo me las sé todas, de no le voy a decir a esta chica que me gusta o que la quiero primero porque eso no lo hacen los hombres y eso es ponerme muy vulnerable. Pero al mismo tiempo no sé, yo con mis amigos, cuando hablo como individualmente con ellos, veo como tantas angustias y tantas inseguridades que durante mucho tiempo para mí fueron muy desconocidas, porque siempre los veía muy seguros de sí mismos, muy propios, muy
a mí no me pasa nada, como yo controlo toda mi vida y todo está bien. Y ya después, como en conversaciones chiquitas, era como, es que no le gusto a esta chica y yo me estoy muriendo por ella y solamente quiero que me guste y que me mire, pero al parecer no soy suficiente. Pero claro, esta conversación solamente se dio cuando ella estaba muy borracho y que pudo decir como, bueno, esto me está pasando. Por otro lado, bueno, en el trabajo, bueno, uno, existe pues la brecha salarial y es que pues uno no tenemos, como en general, no hay mujeres en altos cargos de empresas, bueno, laborales, políticos, hasta ahorita, como hasta ahorita está empezando. Por otro lado, una mujer y un hombre en el mismo puesto en muchas empresas no ganan lo mismo, el hombre gana mucho más. Otra cosa también es que, bueno, hay un video que se llama Enséñale a las niñas a ser valientes y no perfectas. Y es un estudio en el que demuestran que pues, hablan un poco de cómo cuando hay una vacante, los hombres miran y dicen como, bueno, tengo como el 60% de los requisitos, igual la voy a mandar. Y el resto, pues voy resolviendo como, sí, va pasando, como iré ganando las habilidades. En cambio, las mujeres, si no cumplimos con el 100% de los requisitos, no mandamos nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque sentimos que si no somos perfectas, que si no tenemos el 100% de las cosas que ya están en nosotras, pues no nos vamos a presentar, porque qué miedo, ¿no? Como qué miedo no ser perfecta. Entonces, de ahí como la valentía, como los hombres son mucho más valientes, como se arriesgan, miran a ver qué pasa, lo intentan. Nosotras, por el contrario, muchas veces, o pues yo no sé ustedes chicas, pero pues a mí me pasa, que si no siento que tengo el 100% del conocimiento, de las capacidades, ya tengo todo planeado para la exposición, listo, mejor dicho, todo, no lo hago, o me intimido demasiado. Y es porque tenemos un perfeccionismo como muy interiorizado y no solamente con eso, sino también con nuestras relaciones, de siempre tener que decir la palabra adecuada en el momento adecuado, la cadencia adecuada, dar el consejo que se necesita y no simplemente como poder estar y ver qué es lo que pasa. Y por otro lado, también en el trabajo sucede, por ejemplo, que a las mujeres siempre nos preguntan cuál es nuestro como proyecto de vida, que si vamos a tener hijos, que si nos vamos a casar, que si estamos saliendo con alguien. A los hombres no les preguntan eso, ¿saben? No les preguntan como, ay, oye, y dentro de tu plan está como tener hijos, ¿no? A nosotras sí nos los preguntan porque eso implica para la empresa que obviamente no vamos a estar con la misma disponibilidad de siempre. Y bueno, ese es un sesgo como, pues que también le preguntan a los hombres, ¿no? Como pues ellos también deberían entonces poder participar de la vida familiar, incluir su proyecto familiar como de pareja también en su trabajo. Bien, por ese lado. Por otro lado, en el colegio, esta típica frase de los niños son más fuertes y las niñas son más sensibles, o de siempre hablar en el genérico masculino de todos, es tan sencillo como que, bueno, yo pienso más bien qué pasaría si yo hubiera crecido reconociéndome en el lenguaje, sabiendo que hay un lugar para mí, sabiendo que yo existo, que soy visibilizada, que hay una palabra que me enuncia a mí, ¿sí? Y que no soy el todos, en el que me acostumbré a sentirme incluida, pero les cuento ahorita cuando alguien dice como no y todos y yo mentalmente y todas, o es como todos y yo es como me están hablando a mí, sí, cierto que yo tengo que incluirme como en el masculino. Si crecemos escuchando y que en diferentes contextos, en nuestra familia, en el colegio, con nuestros amigos y nuestras amigas, en el barrio, en la televisión, nos repiten todo el tiempo, los niños son más fuertes y las niñas son más sensibles, las niñas son más organizadas y son juiciosas y los niños son rebeldes. Los chicos son intrépidos y son valientes y las niñas somos cuidadosas y amorosas. Pues obviamente, pues esto va calando internamente y nos dicen como, es que esto es lo que yo debo ser. Pero oigan, yo quería ser intrépida, yo quería ser valiente y bueno, lo soy. Pero tuve que tener mucha conciencia de todas estas cosas que yo había interiorizado y que yo había naturalizado para poder encontrarme a mí misma. Por ejemplo, nos han dado cuenta que cuando uno saluda a un niño
uno siempre le pregunta como, ay, ven, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Y qué te gusta jugar? Y ¿cuál es tu materia favorita? ¿Y en qué te sientes inteligente? En cambio, con las niñas, la primera vez que las vemos es como, ay, qué linda, ¿cómo estás? Me encanta tu pelo, me encanta tu vestido, estás muy bella, tus zapatos, ¿sí? Todo hacia lo físico. Con los chicos, más bien todo hacia lo intelectual, hacia las capacidades, hacia, sí, como su desarrollo como más como intelectual, deportivo. Entonces, pues claro, como no vamos a crecer nosotras deseando, por ejemplo, la cocinita, el bebé. Yo estoy muy traumada este año porque hice conciencia de que cuando yo era chiquita quería, cuando tipo 4 años, quería una escoba y un trapero y un recogedor de mi tamaño. Como una niña de 4 años quiere una escoba y un recogedor. Sí, yo lo deseaba profundamente y me lo dieron y yo era feliz, feliz barriendo. Y no es que esté mal barrer, sí, no es que esté, o sea, que sea desprestigiable ni nada por el estilo, pero yo quería una escoba. Hubiera podido querer, no sé, un balón o, no sé, otras cosas. No sé, me impresiona mucho, realmente. Y también el tema del juicio. Crecemos diciéndoles a los niños, no llores, pero no solamente no llores, sino no expreses tus emociones, contente, como ten contención emocional. Lo único que tú puedes sentir es rabia. Y ahí no puedes llorar, solamente te puedes poner bravo y tú te vas a tu rincón. Muy lentamente dejamos con estas cosas como, ay, no sé, ¿por qué eres tan frágil? ¿Por qué lloras tanto? ¿Vas a llorar por eso? Como, ¿por qué expresas tanto amor? ¿A ti te gustan dar abrazos? Como, uy, es que los niños juegan rudo. Y muy lentamente así, pues también vamos disminuyendo como el espectro emocional que un niño hombre puede sentir. Mientras nosotras es como, no, se cuidadora, la casita, el bebé. Y no se trata en sí mismo de que no pueden existir bebés o la cocinita o el Maxtil o los carritos de policía y de bomberos. No. Se trata de que tal vez los niños y las niñas deberían tener la oportunidad de escoger cuáles son los juguetes que quieren. Darle, por ejemplo, un bebé a un niño, hombre, para que entonces también aprenda a desarrollar sus habilidades de cuidado, pero entonces también darle un carrito, una pista de Hot Wheels, un Max Steel a una niña para que ella aprenda que también puede ser intrépida, que puede ser valiente, que puede arriesgarse. Son estas cosas como que en estas pequeñas elecciones que a veces parecen tan inocentes, también estamos marcando mucho el curso de las significaciones que esos niños y niñas van a ir interiorizando sobre lo que pueden ser y sobre lo que es deseable ser en esta vida. Sí. Y realmente, pues sí, sería muy lindo como que todos los niños y niñas pudieran como aproximarse a todas las cosas como desde su genuino deseo y el genuino deseo de desarrollar todas sus potencialidades. Bien, finalmente. Bueno, la última que les quería mostrar, el último ejemplo, tiene que ver con un tema un poco espinoso, y es la religión y la menstruación. Yo respeto profundamente como todas las creencias religiosas. Creo que lo que hay que ver es como verlas críticamente, desde los significados, como los mensajes simbólicamente que nos están transmitiendo. Yo creo, por ejemplo, que es supremamente respetable si una persona quiere llegar virgen al matrimonio, porque esa es su creencia, porque ese es su deseo en esta vida. Excelente, nadie tendría por qué meterse con eso, ni nadie tendría por qué entrar a juzgar ese deseo de esa persona, porque es mi propia vida, como es lo que yo quiero ser y hacer y de la forma en la que siento que me voy a sentir realizada. Al igual que, pues, si alguien quiere tener sexo casual o no tener pareja o ser poliamoroso o poliamorosa, pues también es totalmente respetable porque son mis decisiones, mi deseo de realizarme en esta vida. Pero, por ejemplo, si hay una idea muy como compleja con la religión, sobre todo cristiana y católica,
sobre la menstruación y sobre la virginidad. La virginidad la hemos naturalizado, pero generalmente el tema de la virginidad la aplicamos sobre todo para las mujeres. Pocas veces hablamos de, ay, como los hombres tienen que ser castos, puros, llegar vírgenes al matrimonio. No, no, por el contrario. Los hombres tienen que deshacerse rápido de eso y ni siquiera lo llamamos virginidad, es como mi primera vez. En cambio, nosotras muy frecuentemente sí hablamos de perdí mi virginidad, no he perdido mi virginidad, bueno, todas estas cosas. Me pasó en un taller que una chica de noveno me preguntó como, María, es que ya tuve relaciones sexuales, ¿me cambia el cuerpo? ¿Cómo me cambió la cadera? ¿O qué va a pasar con mi cuerpo? Y yo, fresca, pues espero que la hayas pasado muy bien, que haya sido todo consensuado, pero no va a cambiar nada en tu cuerpo, como pues, espero que la hayas pasado muy bien. Porque existen muchos de estos mitos de te cambia la forma de la cadera, hay un hueco entre tus piernas, se te nota, los hombres van a saber cuando ya no eres virgen, y es como, no estoy tan segura de eso. Y con la menstruación de también asociarlo como un tema muy sucio, ¿sí? De no lo veas, no lo hables. Cuando una estaba en el colegio y tenía la menstruación, necesitaba conseguir una toalla higiénica o un tampón o lo que fuera, eso era como traficar droga, mejor dicho, como escóndaselo debajo de la mano, como de la manga, que nadie se dé cuenta, que los niños no se den cuenta, o sea, eso tenía más estrategia que traficar coca. Y es que entonces nos genera mucha vergüenza, pero oigan, es algo que nos sucede todos los meses y que nos va a suceder durante un montón de tiempo. Entonces pues aprendemos a vivir como con mucho asco, con mucho pudor, con, ay, me voy a manchar, y mancharse pues entonces es la tragedia, como si una pudiera controlar su flujo de sangre durante la menstruación. Y eso pues también hace que nos distanciemos mucho y que vivamos con mucho asco, con mucho odio, algo que nos va a suceder todos los meses y que hace parte de nuestro cuerpo, de nuestra biología y de lo que somos, ¿sí? Entonces, como no, mejor no hablemos de eso. Pero entonces por eso también hay que hablar de eso y también porque también es un tema pues, de ecología importante porque pues las toallas higiénicas y los tampones contaminan mucho pues, el medio ambiente, pero también químicamente nos contaminan mucho nuestro cuerpo por los químicos que se utilizan para pues, hacer estos productos. Entonces, pues les recomiendo la copa. Ah. Es muy bueno y es un gran ahorro a largo plazo. Bien, finalmente, no les dije, pero bueno, sé que he pasado por muchos temas, he intentado darles como muchos ejemplos de las cosas, espero no haber sido tan desorganizada. Yo tengo un problema con la organización física y mental. Pero entonces vamos a hablar de vivir el placer y de cómo estos mandatos del género nos han limitado y nos han impedido mucho hablar y como sentir y experimentar el placer. Entonces, bueno, vamos a hablar de 3 temas. Del consentimiento, que es muy importante, que a mí realmente me hizo mucha falta que me hicieran, como que me hablaran más de esto en el colegio y que lo pudiera entender como con más profundidad. Y que también parte de muchas creencias como culturales, de las creencias que nos limitan para conectarnos con el placer como hombres y como mujeres, y de llamar a las cosas por su nombre. Entonces, bueno, empecemos por las creencias limitantes. Bueno, resulta, sucede y acontece que, como vivimos en este mundo machista, sexista, patriarcal, nos han dado 2 lugares, bueno, cada hombres y mujeres tenemos lugares distintos desde los cuales construimos nuestra autoestima o que son lugares muy importantes para nuestra autoestima. Para las mujeres es la belleza, por lo que les decía. A las niñas desde muy chiquitas nos dicen como, ay, qué linda estás, no sé qué, tu vestido, tu peinado, tu maquillaje, y en la medida en que va pasando el tiempo, sobre todo en la adolescencia, esto se termina convirtiendo en un mandato muy fuerte. Tanto es así que a una le pueden decir como eres inteligente, eres maravillosa, eres buena hija, eres amable, eres súper líder, bueno, todo. Pero a una le dicen como, pero no eres tan linda. Y se los juro que muchas de nosotras nos podemos quedar pensando en, puta, perdón, no soy tan linda. O sea,
no importa que sea inteligente, que sea líder, que sea buena persona, que, mejor dicho, sea una dura en esta vida, si no soy linda. Porque ese es nuestro lugar como de fragilidad. Y uno muy particular durante estos años, afortunadamente, ya estamos viendo como cuerpos más diversos en la televisión, en como las pasarelas, en la publicidad. Pero digamos que pues, yo creo que ustedes saben que durante un buen tiempo no fue así y ahorita con el tema de redes sociales pues es aún peor. Porque el estándar de belleza con el cual nos estamos rigiendo es, pues, es Photoshop, ni siquiera son cuerpos reales. Y eso nos genera un sufrimiento demasiado grande a las mujeres, demasiado grande. De vernos al espejo y no encontrar nada lindo en nosotras, o de si encontrar algo, igual ponerle un pero. Me gustan mis caderas, pero ay, no tengo cintura, no tengo tetas, mis piernas son muy delgadas, lo que sea. Y además que tenemos como un detallismo demasiado impresionante para encontrar defectos. Entonces, que las estrías, que el gordo, que la celulitis, que mis uñas no son fuertes, que mi pelo es muy corto, es muy largo, las arrugas. Y entonces, pues claro, obviamente esto nos limita profundamente el placer porque en el momento en el que vamos a estar con otra persona sexualmente, muchas veces estamos pensando en, ¿será que me está viendo el gordo? ¿Será que me está viendo la celulitis? ¿Será que en esta pose se me ven las estrías? No, me va a abrazar y se me va a sentir como lo que sea, lo que sea. Y entonces estamos más pendientes de cómo nos vemos, de como no, supuestamente nos está viendo la otra persona, que de conectarnos con el momento presente, de disfrutar, de atrevernos a decir como, hey, a mí me gusta que me hagan esto, o me gusta esta pose, o bueno, lo que sea, sin importar si pues se me ve la estría, el gordo, no gordo, lo que sea. Entonces, pues esto obviamente pues, nos limita mucho como conectarnos con el placer y con la persona además que tenemos enfrente. Pero por otro lado, los hombres, así como para nosotras nuestro punto débil, pero nuestro como gran pilar para edificar nuestra autoestima, que por eso quererse en este mundo, que además nos dice que nos tenemos que odiar porque no somos perfectas, porque no somos suficientes, quererse a una misma es un gran acto de revolución y bancarse a una misma y aceptarse y tal vez no todos los días, pero además no reducirnos a nuestro cuerpo, como tenemos tantas cosas en nuestro ser. Yo he pensado como, ¿qué sería de esta sociedad y qué sería de nosotras las mujeres si destináramos toda esa energía que le mandamos a pensar en qué comemos, cuántas calorías, si hicimos ejercicio, si cómo nos vemos en el espejo, cuántas horas dormimos, que si estamos perfectas, que si nos maquillamos bien? Si destinamos toda esa energía a otras cosas, a lo que queremos ser, a lo que nos queremos desempeñar, ¿no? Dominaríamos el mundo. ¿No? Y bueno, así como la belleza es como nuestro pilar y nuestro punto débil, para los hombres es igual la sexualidad. ¿Por qué? Porque como tenemos un gran déficit de educación sexual en la cual no tenemos información como confiable y generalmente es como ya por respuestas o las conversaciones que hay entre amigos, tenemos desgraciadamente un tercer elemento que se vuelve muy importante para la construcción de la sexualidad masculina y de la autoestima, y es la pornografía. Y entonces, pues, gracias a la pornografía, los hombres crecen con un pilar, pero una inseguridad también muy grande, respecto a su pene y respecto al número de parejas con las que están. Entonces, precisamente en la hora 10, cuando pues, en el encuentro sexual del tipo que sea, los hombres entonces terminan centrándose más y pensando más dentro de su cabeza en si están rindiendo bien, si tienen como si han hecho todas las posturas que supuestamente la pornografía les enseñó, si tienen el tamaño suficiente, si van a durar lo suficiente y pues finalmente tampoco terminan disfrutando del encuentro como pues que tienen con la persona que tienen enfrente. Y esto es porque la pornografía les ha enseñado que, pues mejor dicho, tienen que tener como un pene tipo sable de luz, como pum, pum,
que tiene que ser gigante, que tiene que durar como 25.000 horas, que además solamente son unos machos, de verdad, y unos buenos hombres. Sí tienen un montón de parejas sexuales. No importa si se disfrutó o no con la persona, no, el número al final es lo que importa. Y entonces, pues esto obviamente, como pues nos limita mucho a acercarnos al placer y a que ellos también puedan decir como, hey, a mí me gusta que me hagan esto, pero decirlo, no hacerlo, no hacerlo, decirlo, comunicarlo. O también decir como, me quiero arrunchar, hoy no quiero tener sexo. O estaba muy nervioso y por eso no se me paró, porque también pasa, porque entonces también esa es la otra con la pornografía, que pues a los manes como, no sé, es como espichar un botón y eso es como el puente de Londres, que se para, ¿no? Y resulta que no es así, que entonces también si desconocemos que los hombres sienten, que a veces no quieren, que se pueden sentir inseguros, que pueden tener otra cosa atravesada en la cabeza, que a la chica les gusta tanto que se intimidan y no se les para, pues estamos negando como una gran parte también de conectarnos desde otros lugares que también son placenteros y es la vulnerabilidad y es reconocer que hombres y mujeres pues sentimos placer como emocional, pero también genital y que nos podemos conectar con el uno, con el otro, dependiendo de la situación, con los dos, que es maravilloso, pero para eso tenemos que deconstruirnos antes y como quitarnos tanta basurita que tenemos metida en la cabeza. Bien, por otro lado, el consentimiento. Entonces, el consentimiento es decir explícitamente sí quiero, si quiero tener algún tipo de encuentro sexual contigo, cualquier tipo de actividad sexual. Es un tema que es muy polémico ahorita porque, bueno, uno, por cuando se mezclan las situaciones con alcohol, pero generalmente hay una persona que suele estar más alcoholizada. Si ustedes, de verdad, mi recomendación más personal y profunda como es si están tomando o cualquier otra cosa y ya no son dueños y dueñas de sí mismos o de sus decisiones, no hagan nada. Por mucho, besitos. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos la capacidad de tomar las decisiones y de, como en ese momento, entender la complejidad de las implicaciones que esa decisión pueda tener. Y como nos han enseñado que, pues, si nos estamos dando besos y ya estamos borrachos y ya son las 3 de la mañana y pues yo estoy en la casa de la otra persona, pues eso significa que hay que tirar, pues entonces muy probablemente voy a terminar teniendo sexo con esa persona aunque yo no quiera o aunque la otra persona no quiera, porque tampoco nos han enseñado a decir que no lo suficiente y que no queremos y que está bien no querer en ese momento. Porque nada que no sea así es no. Si entonces ya es la hora 10 y la otra persona me dice como quieres y yo digo como no sé, es no. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos decir que no de frente. Entonces a veces decimos como, ay no, ¿por qué no charlamos otro ratico antes? O ¿por qué no nos tomamos otra pola? O como, no, espérate que necesito un momento. Todas esas son formas no explícitas de decir que no. Entonces nada que no sea así es no. Y es muy importante preguntar, porque no importa sea, si es la relación de una noche, no importa si es la pareja de un mes, si es la pareja de 3 años o de toda la vida, es necesario que preguntemos si la otra persona también quiere lo mismo que nosotros o que nosotras. Y preguntar no está mal, ¿saben? Como la gente dice como, ay, no, es que le quita el misticismo al asunto, la pasión, bla, bla, bla. Yo, sinceramente, no creo que sea así. Yo, por el contrario, creo que el consentimiento es muy lubricante, porque nos ayuda, nos hace entender que sea la persona que sea que tenemos enfrente para el tipo de encuentro que sea, se preocupa mínimamente de que yo también la esté pasando bien, ¿sí? Y de que esto es algo que las dos personas estamos buscando. Generalmente damos por sentado el consentimiento y lo asumimos. Y esto lleva a que al otro día tengamos varios guayabos morales. Entonces, pero pues es que nos han enseñado, como
pero es que si ella te dijo que sí antes, no, el consentimiento tiene que darse en todo momento, ¿sí? Sobre todo si están teniendo sexo, como coito, ¿ah? Y que además incluso se puede parar si en la mitad del encuentro yo no me estoy sintiendo bien, tengo que poder decir que no y la otra persona tiene que poder respetar que yo ya no quiero, sea cual sea la razón que sea, ¿sí? Porque se me atravesó algo por la cabeza, porque ya no me estoy sintiendo cómoda, porque ya simplemente no quiero, no tengo ganas. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante preguntar? Porque pues, estamos hablando del cuerpo de otra persona, estamos hablando de la vida de otra persona. Nuestro cuerpo es nuestra vida y es nuestra existencia. Y sobrepasarse es sobrepasar a la otra persona y tal vez no tener la conciencia suficiente de que tanto la vamos a llegar a transgredir solamente porque, ay, pero es que ella había dicho que sí, o él había dicho que sí, y ya después dijo que no. Si les dicen que no, pregunten. Ante la duda, pregunten, siempre pregunten. Y ya, finalmente, la parte más divertida de todas es que yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Porque como les decía hace un rato, si ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos, si ni siquiera podemos tocarnos, si ni siquiera podemos explorarnos y saber qué es lo que tenemos, pues muy difícilmente pues vamos a, uno, encontrar placer y dos, vamos a poderle decir a otra persona en el momento en el que queramos, pues qué es lo que nos gusta. Entonces, bueno, yo tengo unos juguetes sexuales pedagógicos. Este es mi pene, mi vulva, el clítoris y bueno, la vagina y el útero, bueno, todo el resto. Entonces, pues les voy a explicar un poquito cuál es como la anatomía de nuestro cuerpo que generalmente no la nombramos bien. Ni el pene ni la vulva. Es como el pajarito, el churumbelito, el chorizo, no sé, lo que sea. Y para la vulva, la casita, la florecita, la arepa, la almeja, la concha, bueno, tantas que hay. Y no, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces vamos a empezar por el aparato reproductor femenino externo. Entonces, bueno, resulta, sucede, acontece que si en algún momento de su vida ustedes tuvieron clase de educación sexual o clase de biología en el colegio, siempre hablan de la vagina. Pues no, la vagina solamente es una parte de nuestro aparato reproductor femenino externo. El verdadero nombre es la vulva. ¿Por qué? Porque la vulva es mucho más compleja y la vagina solamente es un pedacito de ella. La vagina es pues el canal conductor por el cual pues parimos y por el cual se introduce el pene. Y entonces pensar y haber pensado durante muchos años que nuestro aparato reproductor solamente era la vagina, pues era supremamente pues, patriarcal en el sentido en el que solamente se nos reconocía para reproducirnos y pues para ser penetradas, ¿cierto? Pero pues el placer está en muchas más zonas. Entonces, para empezar, tenemos los labios exteriores. Entonces, la vulva tiene muchas partes. La vulva es como el nombre correcto para designar la parte exterior del aparato reproductor femenino. Entonces, bueno, por un lado tenemos los labios externos, y estos son los labios internos. En los labios externos generalmente pues nos encontramos con el vello púbico, que es muy importante tener. Otro gran mal que nos hizo la pornografía es que pues todo el mundo está depilado y mejor dicho, eso no hay ni un pelito por ahí, y esto está muy mal. Porque, oigan, pues si el vello púbico existe, pues es porque tiene una función biológica. Y en este caso es porque pues nos ayuda a prevenir como varias enfermedades de transmisión sexual, pues no a prevenir, pero pues sí ayuda como a disminuir la posibilidad de a amortiguar como en el momento del sexo, a ayudarnos a tener como un buen clima, por decirlo así, como en nuestros genitales. Entonces, que si mucho, que si poco, el tamaño del bosque, ustedes lo decían. Y bueno, entonces los labios exteriores, tenemos los labios interiores. ¿Qué sucede? Que vulvas
hay de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los colores y sabores, como mujeres hay en esta vida. Entonces hay mujeres que tienen los labios exteriores mucho más grandes que los interiores, entonces puede estar un poquito más así. Hay otras mujeres que tienen los labios interiores mucho más grandes que los exteriores, entonces pues se puede llegar a salir. Y todas están bien. O sea, el sistema ha sido tan violento con nosotras que hasta existen cirugías estéticas para los labios, para que sean más lindos y estéticos y acordes a lo que la pornografía nos ha vendido. Así, de esa magnitud es como la fuerza del sistema en nosotras, que llegamos a mutilar nuestros genitales solamente por la estética. Y bueno, por otro lado, entonces, bueno, está la vagina, que es como pues por donde se puede ser penetrada con consentimiento siempre que una quiera y que la otra persona quiera. Pero entonces tenemos a nuestro lindo y hermoso amigo, el clítoris, que hasta ahora estamos hablando de él y es como la parte como más interesante que hay en el cuerpo humano, sinceramente, porque es la única parte destinada única y exclusivamente al placer sexual. ¿Por qué? Porque tenemos 8.000 terminaciones nerviosas, lo cual hace que sea un área muy, muy sensible y que en el momento de ser estimulado nos cause mucho placer. Obviamente, con consentimiento y con lubricación, súper importante. Como tocarlo así a palo seco duele porque, como les dije, como tiene tantas terminaciones nerviosas, pues es muy sensible. Y bueno, el clítoris siempre pensamos que es como este botoncito que como para buscarlo y encontrarlo, digamos que dentro de los labios que son como más carnositos, es como, se siente un poco como la punta de la nariz, ese puntico, ese es. Y que es muy importante para nosotras y para la masturbación, es un gran punto de placer, y porque sí hay que hablar de masturbación femenina, porque siempre hablamos de masturbación masculina, que los hombres como muy rápidamente pueden llegar a descubrirlo, pero nosotras no. Y es muy importante empoderarnos de nuestro placer y como saber qué es lo que a nosotros nos gusta, de la forma en la que nos gusta, en los momentos en los que nos gusta, y poder hacernos como dueñas también para no siempre necesitar de otra persona para pasarla bien. Y ya, entonces básicamente es mucho más complejo que lo que la gente piensa. Esta es como la punta del iceberg, se los voy a mostrar así. Y se extiende pues por toda la parte interna del cuerpo femenino hasta el mítico punto G. Ya sé que estoy un poquito colgada del tiempo, pero ya voy a acabar, se los juro. Que entonces, ay, Dios. Ya. Entonces, aquí se introduce el pene como en esta parte y aquí está el clítoris como por el otro lado. Entonces, a veces cuando somos penetradas, pues el pene logra tocar este punto, la parte interior del clítoris, entonces por eso se produce mucho placer. Y tenemos nuestro pene, que pues tiene su estado normal, plácido, y ¡pum! Cuando tiene una erección se para. Nuevamente también pues tiene vello púbico, el cual es muy importante como tener, por las mismas razones que ya les expliqué. Y del pene, que es muy importante saber, bueno, uno, que tenemos el glande, que es como un triangulito que ustedes pueden ubicar en un... Ay, eso no se alcanza a ver bien. Bueno, el triangulito que en el pene, básicamente, como esta partecita, que une el prepucio y con el glande. El prepucio pues es el que recubre el pene. Y el frenillo es esta parte que es muy delicada y también tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, si es estimulado, puede causar mucho placer, pero también si tienen malas prácticas sexuales como muy bruscas o sin lubricación, se puede rasgar y les puede doler mucho. Entonces, como por favor, siempre lubricación y como buenas prácticas sexuales y consentimiento, obviamente. Y ya ese triangulito es una zona que causa mucho placer. Y ya básicamente pues los penes también merecen amor, las vulvas merecen amor, los penes merecen placer, las vulvas merecen placer, obviamente siempre con consentimiento. Podemos decir que no las veces que sean necesarios, pero también tenemos que aprender a decir que sí queremos tirar, que sí queremos relacionarnos con otras personas o con nuestro propio cuerpo.
Y finalmente, utilicen lubricantes. Esto lo consiguen en cualquier farmacia. Cuesta como 20.000 pesos más o menos. Y es algo de lo que no se suele hablar, sobre todo en educación sexual, porque pensamos que todo tiene que lubricar siempre y que todos siempre tenemos que, las cosas siempre tienen que fluir. Y a veces no es así. Y los lubricantes como les pueden aportar como pues experiencias muy interesantes porque estos son de sabores, pero hay otros que son de sensación de frío, sensación de calor. El mito del Halls, por favor, del Halls negro, eso es un mito, por favor, no se hagan eso, no le metan un dulce ni a su pene ni a su vulva. Para eso están estos lubricantes de sensación de frío, de sensación de calor, con cannabis, multiorgásmicos, bueno, hay de todo en el mercado. Y ya, como no les digan que no, son unos buenos aliados. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Recibo preguntas. Espero les haya servido y bueno. Sí, Daniela. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, me pareció muy curioso. El semestre pasado con una profesora que se llama Sara, nos invitó a una reunión con una alianza de México que hablaba exactamente de lo mismo. Y pues yo conté una historia muy divertida que me pasó en el colegio, que llegaron allá los del Ministerio de Salud y dijeron, bueno, vamos a hablar de educación sexual, todo muy por encima, nos mostraron a una mujer embarazada y nos decían, jamás vayan a tener sexo, por favor. Y todos quedamos como, ok, estábamos como en sexto, ponle. Y todos quedamos como, sí, señor. Y no podemos hacer preguntas. Entonces llegaba el señor y no, colocaba una fruta, mira si se coloca el condón y ya. O sea, fue como muy por encima. Y como tal, no tuvimos una materia en el colegio de educación sexual, sino que nos decían como, mira, este es el cuerpo de la mujer, acá están sus senos, su zona, o sea, no decían vagina, no decían nada como su zona, ahí, o sea, punto. Y el hombre sí decía, no, el pene, no sé qué, y yo, ok. Entonces me parece súper chévere que estés dando como en tu colegio esas prácticas, porque estoy muy de acuerdo en el hecho de que en los colegios hace mucha falta de la educación sexual, o sea, es una cosa loca. Cuando las profesoras nos veían hablar de algo, pareciera como, ay, ustedes las niñas que están hablando, como, o sea, era como un delito hablar de eso allá. Y otra cosa, para finalizar, que no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo te digo, ok, ya. Que yo también cuando era chiquita, a mí me encantaba jugar con carros y mi abuela es muy religiosa y me decía, usted tiene que jugar con muñecas. ¿A usted cómo se le ocurre que va a jugar con carros? Y yo, por eso a mí me gusta, o sea, no tiene nada que ver. Y desde ahí comenzó ese pensamiento mío que yo pensaba que estaba haciendo mal, pero siempre me gustó jugar con muñecos, con carros, salir con amigos, jugar, no sé, fútbol. Y siempre me decían mis amigos, ay, ¿tú por qué estás jugando con hombres? Entonces, nada, me pareció excelente la charla, muy interesante. Y gracias por compartir este espacio. Ay, no, muchísimas gracias a ti. A ver cómo funciona. Juliana. ¿Cómo vas? Pues digamos que me pareció bastante informativo, sí, porque digamos yo también he pasado por digamos ese proceso de autoconocimiento y todo eso y no lo típico que nos venden de, ay, es que la florecita y que no tengan sexo y que yo no sé qué, que sí sé más. Entonces es como también uno, también digamos en este proceso uno se cuestiona y uno dice, carajo, o sea, la sociedad, qué tan reprimida tiene que estar para convertir lo normal en un tabú, ¿sí? Y algo tan normal como es autoconocerse, ¿sabes? O sea, digamos en mi proceso, digamos, fue como más de comprender quién era, por qué me gustan X o Y cosa y todo eso, porque así mismo uno deja al lado esas como, esos miedos a la hora de tener un acercamiento sexual, llámese como se llame, porque eso, lo que tú dices, es totalmente cierto, el sexo no se basa solo en penetración, o sea, es algo que es muy diverso y es algo que tiene que ser entre entre ambos, entre la pareja o si también, porque también está todo esto de que los tríos, bueno, pero eso es otro caso. El caso es que, digamos, yo a raíz de eso, digamos, como que
porque también no voy a negar, o sea, yo también en su momento fui consumidora de pornografía. Creo que todo el mundo en algún momento es consumidor de pornografía. Y a raíz de mi proceso de como de autoconocimiento y empoderarme de mi sexualidad, sensualidad o bueno, todo, uno ve como ya el porno de otra perspectiva, ¿no? Uno dice, carajo, el porno solo te sirve única y específicamente de pronto para tener ideas, entre comillas, de las cosas. Y ya, nada más. Y eso, ¿sí? De resto no es una guía educativa de no, míralo, porque no hay ni consentimiento. Muchas veces, cuando, digamos, en mis parejas, a veces practicaban cosas que yo era como mierda, esto es como, perdón la palabra, pero era como, esto lo sacaste de una película porno porque era como, carajo, ¿no? O sea, calmación, ¿no? Entonces, digamos, como que también algo que tú mencionabas muy importante también es que, digamos, algo que es en el momento que levanté la mano, que tú decías que los hombres también se frustran, digo, de su sexualidad, ¿no? Entonces, y hay que saberlo, como mujer también reconozco esto y que, digamos, he cometido un fallo antes, cuando era totalmente ignorante respecto al tema y poco a poco me he ido construyendo, ¿no? En ese sentido. Y es que también como mujer yo era las típicas que, ay, no, es que lo tiene chiquito. Y que hay que ese típico de que lo de la mano, que el pie, que la nariz es como la medio. Son unas cosas que eran como tan... que uno las mira desde este punto y es como, oye, no, ¿sabes? Entonces siento que esa forma de educar, que más allá sí, como de la clase de educación sexual, es no solo saber los métodos anticonceptivos, sí, porque eso también es muy importante, pero también hay que tener en cuenta todo lo que conlleva tener un acto sexual, ¿no? El consentimiento, conocerse, también protegerse, estar tranquilo con uno mismo, comprender a su pareja, no obligarla a nada, también tener una salud sexual, o sea, hacerse chequeos constantemente de ETS, bueno, todo eso, o sea, digamos, en mi caso, ir a un ginecólogo, también tener, digamos, algo que sí, aunque tú dijiste eso de que a las mujeres siempre se les cataloga como, ay, no, es que tú tienes que ser una madre, que yo no sé qué, que sí sé más. Y yo con mi familia siempre he tenido como problemas con eso, porque yo les he dicho como, no, yo me quiero hacer el Pomeroy porque yo la verdad no me veo con hijos. Y no me gustaría, la verdad. O sea, yo prefiero ser la loca de los perros y gatos, la verdad. O prefiero muchísimas veces el hecho, digamos, como que para mí no es que me guste el hecho de embarazarme, pero de pronto sí adoptar un hijo. Algo así es respetable, digamos, y digamos que mi mamá me cuestiona mucho, ay, no diga eso, que tocó madera, que yo no sé qué, que dice más, y yo no, pero ¿por qué? O sea, porque digamos a nosotros siempre nos dicen como, es que somos mamás, y digamos yo tengo una primita que tiene 5 años, y ella dice, no, yo cuando grande quiero ser mamá, y yo le digo, oye Mari, no pienses en eso, tú puedes ser una gran astronauta, una gran doctora, o puedes ir a conocer, no sé, los huesos de los dinosaurios, porque a ella le gustan muchísimo los dinosaurios, algo así, pero trato de no meterle eso en la cabeza, ¿sí? Entonces es como tratar de, o sea, digamos, uno dice como, no, es que el cambio se tiene que hacer a nivel social, pero es que uno empieza por uno mismo, uno va como contagiando a las personas, siento yo. Y también si se educa de la manera correcta, ¿sí? Porque hay mucha información, hay demasiada información, pero hay que saber qué es verdad, qué no es verdad y cómo ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿sí? Digamos, algo que digamos yo he estado empezando a hacer es lo del sexo tántrico, que me parece increíble, que no es así como algo mental ni nada como lo explica, sino va más allá. Entonces es como, no sé, es un mundo maravilloso, la verdad, yo apoyo muchísimo eso también, o sea, estaba muy contenta por toda la información que hice, porque en serio era como rectificar que sí era verdad, como varias cosas que yo pensaba, pero que no sabía si eran verdad o no. Entonces, digamos, como que me gustó muchísimo. Ay, muchísimas gracias, Juliana. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y qué importante, realmente lo más importante es abrir las posibilidades de ser para que cada quien pueda ir eligiendo qué es lo que quiere. Gracias, Nicolás. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, o sea, principalmente quiero darte las gracias pues, por abrirnos, pues decirnos como tu experiencia, contarnos pues de las cosas
te han sucedido y como tu experiencia laboral. Quiero pues como resaltar que la sociedad nos ha impuesto muchas cosas, como tú lo hablas desde un niño, pero pues que hoy en día se han venido normalizando como la homosexualidad, como pues como en temas laborales, en los prototipos que pues sí como la sociedad nos colocó, como temas de vestir, entre otras cosas. Entonces pues siento que mediante la sociedad va avanzando, se está pues acabando esos esquemas y esos prototipos que em, sí como que impone la sociedad. Sí, yo le bajé todo. Gracias, Nicolás. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que afortunadamente han ido cambiando las cosas, sin embargo, siento que, bueno, creo que es lo que les puedo decir y es que no por el hecho de que a mí no me pasen las cosas, no significa que no existan. Entonces, por eso, como el ejercicio de la empatía y de seguir reflexionando sobre esto, como sigue siendo tan pertinente hasta que pues todas las personas podamos ser libres. Pero muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Luisa Fernanda. Sí. Bueno, también, al igual que mis compañeros, quiero agradecerte por este espacio. Aprovecho para contar un poquito de mi experiencia y al igual que le pasó a mi compañera Daniela, en mi colegio el tema de la educación sexual era como te vas a enfermar, te vas a morir, y uno como, oye, y yo siempre me he caracterizado por hacer preguntas como del tipo, bueno, pero si aún así yo quiero tener relaciones sexuales, ¿qué hago? Y me miraban como, no, es que te estoy diciendo que te vas a enfermar. Y yo, pero ¿qué puedo hacer para no enfermarme? Pues no hacerlo. Y yo, no me estás entendiendo. Y sé que muchos de mis compañeros quedaron con la misma duda. Y tener espacios como estos para por fin poder ser consciente de muchas cosas, de no sentirnos culpables por querer compartir nuestro cuerpo, por tomar una decisión de querer estar con uno, con 5, con 20, sí, eso no nos hace culpables. Y otra cosa que me pareció muy interesante, tú mencionabas, era el tema de la... En mi colegio llegaban las chicas de nosotras a darnos toallas higiénicas, pero por alguna extraña razón no separaban a las chicas de los chicos. O sea, ese día hombres no iban al colegio o los dejaban en otro. Y las profesoras nos exigían guardar los folletos en donde se veía la vulva, en donde todas. Ellos no podían ver eso. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, si ellos también deberían saber que esto Yo pasa. te dije que el suero no calienta. Porque Y también considero que ellos deberían saberlo porque tienen mamá, porque tienen hermanas, porque están estudiando con compañeras y se van a enfrentar a esas situaciones así no sea el proceso en su propio cuerpo. Entonces, por esa razón sí es muy, muy importante el tema de hablar de la menstruación. Me pasó hace no mucho que mi mamá estaba sola con mi hermano tiene 11 años. Y mi mami siempre ha tenido como la costumbre de decirle a las toallas higiénicas galletas, sí, o sea, galletas. Entonces él solo entiende de toallas higiénicas por galletas. Yo le dije, ve, hazme un favor, ve a la tienda y cómprame unas galletas. Y él, está bien, y se fue a pedir a la tienda unas galletas de tela. Y la señora, no, amor, acá no se vende eso. Y recorrió así como todo el barrio buscando unas galletas de tela y no las encontró. Y llegó como, "Uy, pero eso, ¿dónde se consigue? Yo, ¿cómo lo preguntaste? Y me dice, pues como galletas de tela. Y yo, no, pues obvio, obviamente estaba mal. Entonces, nada, quería agradecerte y compartirles eso. Ay, muchísimas gracias, Luisa. Y además aprovecho con lo que estabas diciendo, para decirles que también este tema de los jabones íntimos, que ahora se pusieron tan de moda como olor a frutas tropicales. ¿Ustedes alguna vez han visto un jabón para el pene que sea tipo olor a roble frondoso? No, solamente existe para nosotras y eso daña nuestro pH, entonces solamente con agüita ya está, como todas las partes y ya está, para que no se hagan tampoco ese daño. Muchas gracias. Alejandra. Sí. Alejandra Varela. hola, qué pena. Me toca desde el perfil de mi compañero porque mi celular se bloqueó. Entonces, pues a mí me gustó la charla que nos diste
porque la verdad yo estudio en un colegio religioso en el cual creo que jamás tocamos este tema, si al caso tocamos el tema de la menstruación, porque era un colegio de niñas y era lo que necesitábamos saber. Entonces, la verdad, nunca tuve como una educación sexual dirigida como la acabas de dirigir tú. Entonces, muchas de las cosas que aprendí, básicamente las he aprendido por experiencias de otras personas, por internet, por videos. Entonces, pues creo que ese también es un factor que afecta mucho la parte social, en la parte, por ejemplo, de lo que tiene que ver las prohibidas y las pro aborto, porque son mujeres que no han recibido educación sexual, son mujeres que a veces tampoco tienen como ¿cómo se le dice? Como acceso a a la planificación familiar. Entonces creo que una falta de una buena educación sexual puede generar todo este tipo de cosas. Ya funcionó mi celular, qué pena. Tranquila. Entonces, pues como te venía comentando, creo que es muy importante porque, por ejemplo, como mi colegio era religioso, entonces muchas veces por la misma religión, por la misma forma en la que nos crían a nosotros, de una forma muy conservadora o llena de tabúes, entonces lo que en realidad te están generando es una como ignorancia, y esa ignorancia puede llegar a ser muy peligrosa. Entonces, pues la verdad sí estoy de acuerdo que estos temas se hablen abiertamente, obviamente con respeto hacia las demás personas, pero pues se tienen que hablar de una u otra forma. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Creo que Juan David. Yo. Dale. Dale, pues primero que todo te quería agradecer, pues porque sí estuvo como interesante, o sea, me pareció súper interesante eso, porque sí, como recalcaba mi compañera, o sea, o sea, cuando tocaste el tema de que era una clase, pues, sexual, yo pensé que, pues, iba a ser como lo cotidiano, ¿sí? O sea, como que hablan como cómo se hacen las cosas, lo que decías, como ponerse un condón, no sé, algo así, entonces yo dije como de eso, pero cuando ya empezaste como a hablar de, o sea, por así decirlo, como el tema en general, pues es un tema que nunca se había tocado, ¿no? Súper interesante me pareció eso. Otra cosa, pues no sé, quería como mencionarlo. Pues en mi caso no pasa, si me va a entender. Yo tengo una hermana, de hecho tengo dos hermanas, y pues no sé, o sea, siempre la relación siempre ha sido como muy abierta, por así decirlo, como que nunca ha habido como el tema del tabú, o sea, podemos hablar con ella súper normal, como que me pide un favor, como que no sé, que vaya por una toalla higiénica o algo así, o sea, es como algo muy normal, si me va a entender. A mí se me hace que todo eso, o sea, pues todo lo que mencionabas al principio, se me hace que con respecto a los tabús y toda esa vaina, se me hace que todo depende con la educación, ¿no? La educación que te inculquen desde casa. Básicamente era eso. Y no, me pareció súper interesante, en serio. Muchas gracias por la charla. No, con mucho gusto. Gracias, Juan David. Sí, igual es que yo siento que a veces en las casas, así como en Colombia, dicen que en la mesa no se habla ni de qué, ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Yo creo que habría que añadirle como y de sexualidad, porque mucha gente se incomoda. Y pues bueno, ahí vamos, pero te lo agradezco mucho y qué chévere que tengas esa relación con tus hermanas. Juliana. Sí, otra vez, lo siento, es que no sé, de todo lo que han dicho mis compañeros, pues sí, yo también vengo de un colegio que, bueno, de hecho ni siquiera en ningún momento de la vida nos dieron educación sexual. De hecho, un profesor de 11, en 11, cuando yo estaba en 11, intentó darnos clase de educación sexual y lo echaron del colegio. Así, o sea, una cosa espantosa. Tanto así que eso en mi colegio era súper mal ser mujer, literalmente. O sea, a mí, eso es una experiencia personal, imagínate, o sea, era tanto como el, no sé, odio o algo así, que digamos, una vez en esos típicos gym days, yo me fui de falda, chaqueta larga, camisa normal, y la coordinadora me hizo pasar salón por salón diciéndole a los estudiantes que esa era la manera no correcta de vestirse. Y salí y me decía, si un niño en el descanso se cae es por tu culpa porque se te quedó mirándote. Y yo decía, ¿cómo así? Yo como, vea pues, ¿no? Entonces, digamos, como que también, eso, digamos, por un lado. Otra cosa que sí me gustaría, como, no sé, digamos, como que hablar, digamos, entre comillas, no sé, una reflexión o algo así, es que, digamos,
siento que también los hombres se deberían empoderar de su sexualidad. Obviamente teniendo en cuenta que sus antecesores han hecho un daño en la posición de la mujer, ¿no? Pero empoderándose como que ellos también pueden ser sensuales, ellos pueden ser coquetos, así exactamente igual que una mujer. Y eso es hermoso, porque digamos, eso también lo que tú decías de que normalmente a los hombres los enseñan a reprimir sus emociones y eso es lo peor que puede pasar, porque muchas veces ellos intentan explorar algo nuevo, pero por el hecho de, ay, es que me van a criticar por lo que me van a decir o lo que sea, es como, wow, porque digamos, hay algo que digamos que no tocaste que sí me gustaría, no sé, o algo así, que digamos a los hombres se les asocia que si tienen deseos por sentir un placer en la parte anal, se les considera gays. Y no es así, o sea, el sexo no tiene, en ese momento no tiene como identidad ni nada, o sea, solo es vivir el placer, ¿no? Entonces, digamos, como que siento que digamos que los hombres se deberían empoderar muchísimo en ese sentido también, lo que te digo, o sea, teniendo en cuenta que sus antecesores han hecho un daño y tratando de reparar ese daño por ellos mismos, ¿sí? Entonces, o sea, todo esto es como, o sea, es increíble porque también, digamos, así como hay personas que, digamos, en ese momento puedan conocer un poco del tema, hay personas que no tenían nada, absolutamente nada de, oh, carajo, no se le llamaba vagina sino una vulva, ¿sí? Así me van a entender. Entonces, y también eso que me parece sumamente terrible, que digamos, menos, o sea, mi mamá sí me enseñó a mí que las cosas por su nombre, vagina, pene y ya, porque pues sí, pero digamos, ella tampoco como que me tocó el tema. Y es muy raro, es muy irónico porque ella pertenece a la salud. Ella es enfermera, entonces esto es muy irónico, pero bueno, ese es otro tema. Pero ella sí me enseñó, pues digamos, como que todo eso. Y digamos, yo conocí una amiga que rara, o sea, me acordó muchísimo por mi compañera que dijo las galletas, que una de mis amigas tenía otra amiga que en el colegio, pues no sé, que pasó algo. Y ella, la mamá, la acostumbró a que la vagina se le decía galleta. ¿M? Entonces, dice que una vez, eso que era cuando era muy niña, y una vez se le acercó una profesora y le dijo, como a la profesora, bueno, llegaron al tema y fue que la niña dijo, ay, es que mi tío me toca la galleta cuando mi mamá no está. Entonces, pues la profesora quedó como, pues, ¿qué es la galleta? La galleta, ¿qué? La galleta es lo que se come. Entonces, pues obviamente ya entendieron que la galleta era la vagina, entonces se entraron en un proceso sumamente terrible, más sobre todo para ella, porque pues para la niña, porque era como, pues en ese momento en el que no se sabe ni siquiera cómo, o sea, ni siquiera uno mismo se conoce, es donde uno queda como bloqueado de todo, ¿no? Y uno no sabe en qué creer o no, ¿sí? Digamos, no sé, eso sí me parece como pues, importante llamar las cosas, pues, por lo que son, ¿sí? Entonces, bueno, eso como por un lado, quería como decir eso, no sé, y ya. No, muchas gracias. De acuerdo, yo siento que hay que habitar la sensualidad en todos sus momentos, como también encontrarla, no solamente cuando estamos, no sé, eh, con cierto tipo de ropa o con cierto tipo de expresiones, sino como habitar con comodidad la piel que habitamos. Creo que es un lindo ejercicio. Ana. Buenas tardes. Nada más quería decir que felicidades, lo hiciste súper bien, esos nervios del principio afuera y no, pues el lenguaje también que utilizaste hizo más o menos el espacio para la próxima con toda la seguridad del mundo que lo hiciste súper bien. Ay, muchas gracias. Me estaba muriendo un poquito, pero sí, ya ven que así soy un poco yo, también para quitarle tanta incomodidad y tanto tabú y tanto misterio al asunto. De verdad, muchísimas gracias a todos y todas por el espacio, espero les haya servido y espero que hayan quedado ahí como cuestionándose cositas y bueno, no sé qué procede, sinceramente. Nada, gracias María por tu participación, por tu sabiduría, por todo este espacio tan mágico y espectacular que lograste. Gracias en serio por hacernos entender la importancia de la educación sexual, de la sexualidad, de todo lo que se ha venido hablando. Y
que entendamos que estas nuevas generaciones tenemos que ir mucho más hacia esa comprensión de todo lo que nos has venido hablando. Así que María, muchísimas gracias. Y a todos los estudiantes, a todas y todos los estudiantes, muchísimas gracias por asistir a esta segunda aula de las ideas. Y nada, que sigamos así, en crecimiento, que sigamos comprendiéndonos, conociéndonos y nada más. Muy buenas tardes, gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz Chao, tarde. muchísimas gracias. Que estén muy bien. Vale, muchas Gracias. gracias.